Sí, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Saludar a este programa, digámoslo así, que diariamente se preocupa por difundir las ideas, el pensamiento, la propuesta, la alternativa, y que es un medio de trascendental importancia porque nos permite escuchar a las mentes más lúcidas en ese sentido, y por eso yo siempre estoy pendiente de lo que se transmite. A veces, claro, no ingresamos, pero sí a través de los videos. También saludar a nuestro compañero Allen Caster, ex ministro, con quienes también hemos tenido una participación importante en la formulación de alguna u otra manera de la segunda reforma agraria. Claro, con algunos problemas siempre, a veces difícil por la coyuntura y por todos estos procesos que hemos vivido, sobre todo con una arremetida gigantesca hacia un gobierno que de alguna u otra manera intentó acercarse al pueblo. En fin, sobre el análisis de la insurgencia del sur, creemos que es importante hoy día tomar algunas ideas que ha sido plasmado, por supuesto, en un texto importante a través de lo que se llama Huanchulima como propuesta comunitaria del sur andino, ¿no? Y eso creemos que es un aporte no solamente para el sur, sino tiene que ser un aporte para nuestro país y, por qué no, para América Latina, dado que tenemos la misma historia, tenemos, por supuesto, la misma cultura, de alguna u otra manera, lo que a nosotros nos ha unido, nos ha tenido como, no solamente como cultura, sino también con un sistema político, social, económico extraordinario. Es para nosotros un orgullo saber que hemos sido una de las 5 civilizaciones más importantes del mundo. De tal manera que no estamos hablando de una situación histórica cualquiera, sino, por supuesto, de una cultura milenaria, de una civilización extraordinaria, donde hemos llegado, como muchos escritores lo señalan, si bien es cierto hacer un gran imperio, pero la diferencia está en que el imperio que fuimos es totalmente distinto y diferente a los imperios que existieron en el occidente. No solamente por la forma en la cual se gobernó, sino por su sistema totalmente opuesto. Nosotros, en ese sentido, fuimos un imperio que se sustentaba en la mancomunidad, en este caso, en el trabajo comunitario, en todo lo que nosotros llamamos en el bien común. En cambio, en el occidente o en Europa, todo se sustentaba en función al trabajo del esclavo, al trabajo del siervo. Sobre esa base se construyeron los grandes imperios allá, y en cambio acá fue totalmente distinto y diferente. Por eso muchos lo llaman el imperio socialista de los incas. Y somos no solamente descendientes de ese gran imperio, sino que también hay que entender que ese imperio se ha construido a través de culturas que anteceden, extraordinarias culturas que anteceden obviamente al imperio de los incas. Por eso es que para los que hoy están haciendo esta propuesta, veo que se recoge en la filosofía, ¿no?, de lo que nosotros somos: la armonía, el equilibrio, la dualidad, la complementariedad, la reciprocidad,
la cooperación, el colectivismo. Eso, a pesar de la invasión, a pesar de la destrucción prácticamente de nuestro sistema político, social, cultural y de nuestra raza, de nuestros ancestros, porque como muchos señalan de 10 millones, seguramente en cifras es más y menos, nos hemos quedado 2 millones, sin embargo eso se sigue conservando y con más fuerza, obviamente en el sur, pero también nosotros a través de la organización de rondas campesinas lo seguimos conservando también en el norte y seguramente en todo el país. Nosotros, a través de nuestra justicia consuetudinaria, a través de la organización de rondas campesinas, demostramos con tanta eficiencia, capacidad y con tanta lucidez la resolución de los problemas existentes, no solamente en el campo, sino también en la ciudad. Y lo hacemos de manera colectiva, con la decisión colectiva, de manera, en este caso, ¿cómo se llama?, de la reciprocidad, de la cooperación, donde las decisiones, por supuesto, obedecen no a una persona, sino a una asamblea de carácter popular, donde el presidente no es la máxima autoridad, sino obviamente es la asamblea la máxima autoridad. Ese tipo de, esa forma de, son los gérmenes del nuevo Estado, de un nuevo poder, demuestra de que sencillamente no solamente es mejor en todo aspecto, sino superior. Por otro lado, nos alegra, por ejemplo, de que se hable de la restauración del autogobierno, porque cuando hablamos del autogobierno, de la autodeterminación, estamos nosotros hablando de que no necesitamos de un individuo, de un caudillo o de un grupo de oportunistas o de un grupo de empresarios mafiosos y corruptos que tomen las decisiones por nosotros, sino nosotros seamos dueños de nuestro propio destino, construyamos nuestro propio destino. Entonces, nosotros en las rondas campesinas lo que hacemos es eso. Claro que no es completo, porque nosotros no tenemos la administración del Estado. No tenemos, en este caso, los recursos que el Estado maneja, sino obviamente lo que hacemos es administrar principalmente el sistema de justicia de manera integral. No solamente solucionamos problemas de avigeos. Nosotros solucionamos desde los crímenes hasta litigios, hasta el problema del territorio y el problema obviamente del medio ambiente, que tenemos los grandes enfrentamientos con los grandes mineras. Recordemos en Cajamarca, por ejemplo, donde 3 meses de lucha para no dejar destruir, en este caso, las lagunas que son la fuente de agua para nuestro pueblo, ¿no? También se habla de un nuevo pacto social. Esto, por ejemplo, es una contribución enorme porque esto es una lucha no de hoy, sino una lucha que se ha dado a través de la historia, pero también creemos de que aquí debe romper con la alienación que sufrimos también los pueblos, con la ideologización. Me parece bien cuando se considera que cuando se dice que no nos consideramos marxistas ni liberales, porque hay que partir de nuestra propia realidad, ¿no? Es decir, no traer la ideología, la política occidental, europea o de otros países, sino más bien construir a partir de nuestra realidad. Creemos que eso es fundamental y la Constitución tiene que ser a partir de nuestra realidad. Si somos un país pluricultural, plurinacional, tiene que responder a esa realidad. Si somos un país
en este sentido, en la cual se expresa con claridad las más de 53 naciones, entonces tiene que responder a esa realidad. También nos habla, por otro lado, de que es importante y trascendente el marco jurídico comunal. En ese aspecto, nosotros, las rondas campesinas, hemos avanzado bastante. Teníamos presentado en ese tiempo al gobierno del presidente Pedro Castillo 5 normas. Sin embargo, obviamente no se pudo avanzar, menos un Congreso servil, ya saben a quién, no voy a repetir acá. Sin embargo, sí tenemos una ley, ¿no?, de rondas campesinas. También las comunidades tienen obviamente su ley, que ha sido tocada, ha sido manoseada, que falta mejorar. Sí, pues tenemos los convenios, el 169, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros que de alguna u otra manera nos amparan. Nosotros hemos sido, por ejemplo, judicializados, condenados a 30 años de cárcel efectiva. Sin embargo, lo hemos podido rebatir gracias a que se ha logrado conquistar el derecho consuetudinario. Y creo que el marco jurídico comunal tiene que fortalecerse, tiene que ir intercambiándonos para poder, en este caso, a través de la nueva Constitución, porque la madre de todas las leyes es el tema de la Constitución, tener ahí con toda claridad. Por otro lado, también nos habla de los derechos territoriales, justamente, y aquí está el compañero Allen Castre, quien de manera extraordinaria, él maneja estos, no solamente conceptos, sino sobre todo conoce la realidad. Y creemos que, por ejemplo, cuando nosotros proponíamos la segunda reforma agraria, nosotros hablábamos no solamente del derecho a la propiedad de la tierra, no solamente al derecho a la propiedad individual, sino sobre todo y principalmente el derecho al tema del territorio, porque es muy distinto hablar de la tierra y hablar del territorio, ¿no? Hablar en este sentido de la propiedad individual y la propiedad colectiva. Entonces, nosotros, por más que nos hayan dividido, por más que ahora por ejemplo, con la agroexportación, con las grandes madereras y con las grandes mineras, nos hayan expulsado, nos quieran eliminar, sin embargo, esto se sigue conservando de una u otra manera. Se sigue, en este caso, digamos nosotros, todavía teniendo fuerza, aunque sobre todo en la costa están siendo ya prácticamente destruidas. Por otro lado, también se habla del empoderamiento político. Y aquí creemos importante el instrumento político originario, el instrumento político originario plurinacional, es decir, un instrumento que nos permita a nosotros llegar a formas de gobierno. También en la parte económica, ahí nosotros hemos y seguimos siendo un país agrario. Si lográramos entender que el sistema agrario en el Perú no solamente sería la despensa para lograr eliminar la anemia, el hambre y todas las formas de sufrimiento, como hoy están las enfermedades por todos lados, porque es una cuestión de cómo vemos la armonía entre la naturaleza, la vida, la salud humana, ¿no? La recuperación, en este caso, de la medicina tradicional, de la alimentación saludable. Pero por otro lado también tenemos suficientes tierras enormemente productivas, valles, para poder generar divisas para el país. Eso nosotros lo expresamos con mucha claridad en la segunda reforma agraria, obviamente no entendida porque no ha sido muy difundida, y en este caso que está allí, pendientes, son temas pendientes en ese sentido. Además, nos hablan de la necesidad del tema educativo,
de la necesidad de recuperar la ciencia, la tecnología, pero también en este caso entendiendo como ciencia que todos son los saberes ancestrales que nosotros lo transmitimos de generación en generación, ¿cierto? Además, nos hablan del cambio para el progreso, pero por otro lado también ya en sí de lo que implicaría tener una propuesta al 2050, ¿no? Una propuesta que debe ser enriquecida, porque si bien es cierto, he hablado de algunos aspectos importantes que contiene el documento y también la exposición que hacen nuestros compañeros, debo señalar también de que este documento habría que, es mi sugerencia, espero lo tomen a bien, habría que mejorarlo en el sentido de que todavía se plantea como aspectos reivindicativos, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, que nosotros sí necesitamos un espacio en los tres poderes del Estado, correcto. Necesitamos también en las Fuerzas Armadas, en, ¿cómo se llama? En lo que se llama en la representación a través del sistema o del Tribunal Constitucional. Y también se habla de la necesidad de que esta república reconozca que fue fracasada. Se habla de la necesidad de que debemos nosotros tratar de participar en formas de gobierno. Seguramente eso se está hablando en el corto plazo, pero creemos nosotros que sí debemos construir una organización, un instrumento político con vocación de poder. Los únicos que podemos transformar esta realidad somos nosotros. Y por lo tanto, no podemos transformar esta realidad si es que nosotros realmente no asumimos el poder político. Eso es así, eso es determinante, porque a través de lo que significa, para nosotros está claro cuatro instrumentos. El gobierno, pero el gobierno pues ya es una demostración, es un hecho concreto de que sin el Congreso no tiene la suficiente fuerza y es más, nos han dado el golpe de Estado y nos han fuerado. Entonces, el Congreso, para todos queda claro que hoy significa que es lo más importante. Entonces, la lucha tiene que ser por tener el gobierno y el Congreso, pero también obviamente, ¿qué pasaría un gobierno y Congreso sin una nueva constitución, sin un nuevo pacto social? Ahora, pero para permanecer y llegar, obviamente, a ser no solamente gobierno por un periodo, sino que si queremos transformar de realidad nuestro país, necesitamos el poder plurinacional. Es decir, la organización real, ¿no? Como se está haciendo a través de nuestros hermanos, de nuestras autoridades allá en Puno, extraordinario. Ellos han tenido una resistencia extraordinaria, admirable para nosotros, porque obviamente están muy organizados. Y nosotros aquí en las rondas campesinas, si bien es cierto, nosotros tenemos el autogobierno, la autodeterminación en lo que es justicia, sin embargo, autocríticamente nos falta también el tema de la politización y la ideologización desde el punto de vista nuestro, no desde el punto de vista occidental. Entonces, por eso es que el sur, lo tenemos una deuda al sur, ¿no? Y creemos que es importante la coordinación para que en ese sentido las decisiones que se tomen también obedezcan a decisiones colectivas. Y hoy nosotros estamos en la base nuevamente para lograr, tal vez en un futuro no muy lejano, lograr que este país realmente tenga no solamente un instrumento político, sino, reitero, logremos esos cuatro pilares fundamentales que deben permitirnos a nosotros ser una fuerza real para lograr la transformación de nuestro país. Muchas gracias. No, muchas gracias, Marino, por tus palabras, tus orientaciones, consejos que son prácticos de la experiencia
que ha desarrollado en el curso de tu actividad política. Está con nosotros algunos compañeros del Consejo de Autoridades Originarias, compañero Valdo Luque, le agradecería que tome nota de algunos elementos que están generándose en la sala para poder darle la palabra finalmente para que pueda hacer un comentario. Los dos compañeros del Consejo están de viaje, como ya sabemos, están justamente acercándose a Lima, pero el compañero Valdo Luque está presente. Muy bien, queríamos hacer notar en un pequeño intermedio antes de que interviene a Andrés Alencastre. Hace 2 años falleció, ustedes quizás poco lo conocen, al arquitecto Mario Osorio Olazábal. Mario Osorio Olazábal ha sido un tipo de incógnito, desde su profesión de arquitecto, ha reconstruido lo que es la ingeniería de la sociedad andina y ha empezado a valorar cada uno de los elementos que ha caracterizado las construcciones andinas, los caminos incas, los puentes incas, ha valorizado lo que es la ingeniería, y la capacidad y la genialidad de todos nuestros antepasados para poder generar una obra. Le hemos publicado todos sus 12 videos cortos que ha trabajado sobre cada uno de los temas. Les agradeceríamos que puedan tomar nota en el chat. Voy a pasarlo inmediatamente el enlace. Son una referencia muy importante para su vida. Si es que no lo logran tener en el chat ahora, por favor, pueden solicitarlo a los teléfonos que ustedes conocen para poder conocer la obra de este importante arquitecto arequipeño, falleció hace 2 años, justamente en los días como hoy. Él ha hecho una reconstrucción muy rígida de lo que es la ciencia sobre la que se basa las genialidades de las sociedades andinas para construir lo que ahora vemos como una admiración turística, pero que en el fondo reposa en una calidad de cómo trabajaban nuestros ancestros, todo en función de la astronomía, como en función de la naturaleza, en función de lo que es sus padres. Entonces, toda la concepción de ciudad, las concepciones urbanas, las concepciones y los diseños constructivos lo tiene Mario Osorio. Creo que ha rescatado algo muy importante y que vamos a difundirlo mucho para darle continuidad a los jóvenes investigadores que trabajen en estos temas. Muy bien, se llama Mario Osorio Olazábal, está en el canal de YouTube del Grupo Emancipador, es un playlist completo de 12 intervenciones que ha tenido en relación al tema de la ciencia andina, que es un tema que a nosotros nos interesa rescatar de manera continua y que lo vamos a hacer en el curso de este año y el próximo también. Muy bien, ahora presentamos a Andrés Alencastre. Le agregaría a todos los compañeros que están presentes, por favor, dejar preguntas en el chat, comentarios, ideas, porque también al final va a intervenir el compañero del Consejo de Autoridades Originarias para poder dar algunas respuestas a sus inquietudes y a sus propuestas a los agregados. Están aperturados para poder desarrollar el documento con mayor precisión y que sirva realmente como un eje de vida en el que están trabajando. Luego presentamos entonces a Andrés Alencastre. Adelante, Andrés, con sus aportes sobre este tema. Andrés, adelante. Muy buenas noches. Muchísimas Ahora sí, gracias perfecto, adelante. por la invitación y también muy reconocido de estar con los que nos están viendo directamente en el Zoom y los que nos están escuchando en otros medios de las redes sociales. No es un honor participar en un evento que va a tratar una de las cosas de los fenómenos históricos de los últimos años que ha querido ser silenciado, tergiversado, absolutamente acallado, como si se tratara de algo absolutamente inútil y ha sido muy golpeado. Pero esta situación del tema central que ahora nos convoca es parte de una secular modo de agresión del sistema occidental a todo lo que no sea occidental en un país como el nuestro. La historia de la colonia y de la República Criolla es una historia de una permanente agresión en todas las dimensiones. Y la historia también da cuenta de las múltiples formas de resistencia que se han exhibido en todas partes del Perú, en la costa de la Sierra y la Selva, en el norte, el centro y el sur, de cómo aprender a vivir
en esas condiciones de una relación absolutamente autoritaria, de un ejercicio de la estructura de poder que era un avasallamiento a todo lo que no era de origen occidental. Entonces tenemos nosotros esta superposición de esta hegemonía de una cultura centroeuropea occidental concebida para poder hacer funcionar el capitalismo a toda costa, desaparecer todas las formas que no incorporan los razonamientos del individualismo, los razonamientos de la eficiencia y el productivismo, los razonamientos de la acumulación y de la desigualdad. Entonces, ese tipo de resistencias se ha venido ejerciendo con tiempos de derrotas, con tiempos de acumulación de fuerzas, con tiempos de haber imaginado estas formas de presentarse ante la historia con alternativas propias. Entonces, esta historia de agresión y resistencia continúa con distintas maneras. Y lo que ha pasado en el sur, en la región macrosur, es una evidente forma de haberse preocupado por incorporar la pertenencia cultural y territorial a las decisiones de política. Por eso es que nadie en los medios pues decía, pero ¿qué quieren si no piden casas, si no piden centros de salud, si no piden carreteras? ¿Qué es lo que quieren? Están locos. Porque esa gente no se imagina que tienen que democratizar el poder, que tienen la obligación de entender que no hay una nación, sino muchas naciones, que no hay una sola forma de entender y asumir el progreso. Entonces, esta mirada de la agresión monolítica de país unitario, ¿no es cierto?, centralista, autoritario, que es toda la estructura que nosotros tenemos en el país, choca con esta forma que en el documento que los han compartido de Juancho Lima, ¿no?, La ciudad de las nieves, está expresando una de las tantas otras formas. Nos hubiera gustado que los aguajún que tienen el gobierno territorial autónomo, aguajún o los huampis, que tienen esta decisión de autodefinirse, de autoconvocarse, de autoafirmarse en gobiernos territoriales autónomos, con todo el derecho de que está allí. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que está apareciendo un nuevo actor, un actor colectivo, con raíces profundas, con una radicalidad, no en el sentido belicoso, que es lo que han reducido el concepto radical, sino con el concepto de raíces, de enraizarse en la historia, de hacer vivir lo que se quiere hacer desaparecer. Para toda la academia, para toda la arquitectura normativa, la historia ha empezado en 1531, para esta parte del mundo. No reconocen, sino de manera absolutamente literatura superficial, que hay un orgullo de haber sido parte del Tahuantinsuyo. Pero en la práctica del ejercicio de la política, es decir, el ejercicio del poder, es una estructuración que va camino hacia una eliminación de todas las formas no occidentales de vivir. Entonces, todo lo que hemos querido hacer con esta filosofía de cuando asumí la cartera del ministerio, asumíamos algo importante que era, y no fue suficientemente entendido, pero sí se acoplaba a toda la movilización que había en el voto, en esta forma de entender la democracia que es lo electoral. Decíamos que el concepto era, vamos a hacer una gestión del sector agrario con enfoque territorial. Y el enfoque territorial supone que vamos a asumir la diversidad
la mega diversidad cultural de las realidades múltiples en un país de montañas, de cuencas, de microcuencas, de distintas poblaciones que tienen respuestas distintas, ¿no? Y teníamos que atender a esa diversidad. Y por lo tanto, entonces, lo que ahora estamos viendo, a 2 años del inicio de las movilizaciones de diciembre del 2022 y de febrero hasta febrero de 2023, es esta necesidad de afirmarse la autoconvocatoria, la de autodefinirse como un valor que no sea ninguneado, que no sea avasallado, que es una reivindicación profundamente política de un nuevo actor que es el actor colectivo comunitario. Y aquí hay una cuestión que quiero compartir. En la estadística se dice que hay 10.600 comunidades, 7.000, 3.000 y tantas comunidades amazónicas, indígenas, nativas, y 6.000 y tantas comunidades campesinas. Pero eso es una estadística del derecho, del reconocimiento que tiene la estructura del aparato de Estado ahora hegemónico. Pero eso no da cuenta de todas las formas comunitarias que existen en cada pueblo. Yo les decía, ¿dónde termina un pueblo? Y la gente empezaba a pensar en términos de límites. Y la respuesta es muy clara. Un pueblo termina donde empieza otro pueblo. Es decir, donde el sentimiento de pertenencia le daba cuenta los límites de las decisiones colectivas de ese pueblo con sus propias autoridades. Pero esto no es reconocido. Entonces, para poder seguir agrediendo, se formaliza una ruta muy protocolar del reconocimiento, que es la titulación. Y COFOPRI eso lo que ha querido, y la disertación de Rodrigo Montoya lo señala clarísimamente cuál es la intención de crear el mercado de tierras y crear un conflicto dentro de la comunidad con las posesiones de las tierras a nivel familiar. Entonces, lo que ha pasado en este periodo y la reivindicación de Huancho Lima está expresando lo que desde el ministerio quería hacer, que era el control territorial. Empezar un planeamiento desde las ideas que están ahora escritas, y muy bien que se le hayas escrito, y que sea un ejemplo para todas las otras nacionalidades que conviven acá, y que yo las había organizado como lo macro sur o suyo, macro oriente, macro centro, macro norte y macro sur, donde las pertenencias existen, y eso era suficiente para poder organizar esta heterogeneidad en homogeneidades particulares. Y que sean ellos los que empiezan a determinar las normativas propias, adecuadas a esas realidades. Entonces, no se me entendía cuando decía que este es un país de muchas agriculturas. Se había rayado la cancha entre lo agroexportador y la agricultura familiar, y ahí era todo, desapareciendo todas las formas comunales, comunitarias, colectivas del ejercicio del manejo de lo agrario y no agrario en las jurisdicciones comunitarias y de localidades. Desaparecía. Y entonces todo el ordenamiento de la planificación que tenemos llega hasta el nivel de distrito, nación, gobierno regional, gobierno provincial y distrito, y ahí desaparece. No hay otras formas en el que la producción y la vida y la cultura se reproducen de una manera absolutamente bondadosa, con una alegría que es toda la producción alimentaria que tenemos. Paréntesis, si nosotros aplicáramos los criterios del funcionamiento empresarial, donde la ineficiencia, la baja productividad y la falta de tecnología o de financiamiento, elimina estas formas empresariales que no alcanzan tener un grado para estar en el mercado. Si eso fuera cierto y se aplica a las comunidades
a las productoras, a las comunidades campesinas y de las localidades, toda esta población ya hubiera muerto porque está calificada de ineficiente, de baja productividad, con mínima tecnología, con un poquísimo acceso a financiamiento, con poquísimo acceso a fertilizantes, con poquísimo acceso. Pero sin embargo, a pesar de que todo está negativo en ese razonamiento, la vida continúa y se fortalece y se ríen y hacen su fiesta. Y es decir, son distintas formas de felicidad que no son entendidas cuando se raya la cancha desde una sola, única, vertical forma de ejercer el autoritarismo de un sector que hay. Lo que está escrito en el documento de Juancho Lima y que nos han compartido es una forma particular de mirar desde la cosmovisión todos los elementos de la filosofía o la forma de entender este cosmocentrismo total. Pero también se está diciendo que seguramente los aguajún, los huampis o los huambisa o los boras o todo también tienen, pero también tienen los agricultores de Piura, que tienen otras formas comunitarias de atender sus propias necesidades y reproducir su vida material y cultural. Pero esa multiplicidad significa democratizar el poder. Entonces, el Estado actual, como aparato que representa a la nación, está incompleto. Y por lo tanto, para completarlo tiene que ser autoritario. Y lo que se ha visto en las movilizaciones de diciembre del 22 y de enero-febrero del 23 ha sido un avasallamiento a la fuerza, porque estaban negándole la existencia. Y si estaban negándole, no había víctimas, pues, porque eran invisibles, porque no se les reconocía ningún derecho. Y si son invisibles, no tenían por qué victimizarse. Y entonces lo correcto es lo que han hecho en avanzar, porque todos eran terroristas, terrucos, lo que sea, que era la orden para poder justificar esta asimetría en la confrontación. Sin embargo, cuando están en Lima, no sucede esto, para que vean que hay un tremendo segregacionismo en Lima no suceden estas cosas. Y por eso es que en cambio, en el campo, en Andahuaylas, en Ayacucho, en Puno, en Juliaca, puede haber, porque allí la vida de ellos no vale nada, porque así está estructurado el pensamiento. Entonces, lo que estamos viendo como los significados de estas movilizaciones están desnudando algo que ya está caduco, que ya no está dando resultado. La excesiva sectorialidad, el excesivo autoritarismo, la concepción vertical de la planificación, la concepción academicista y burocrática de ejercer las políticas públicas ya no están dando resultados. Pero tenemos un contexto en que simultáneamente están surgiendo estas otras alternativas con muchísimo más contenido, con una densidad muy grande de símbolos, muy grande de expresiones de desinterés. Y por lo tanto, entonces, esto se está dando como un nuevo actor colectivo que asume, ¿no es cierto?, el reconocimiento obligatorio de lo que dice la Constitución, en esta Constitución que dice, se reconoce a la comunidad andina, se reconoce a la comunidad nativa, se reconoce a la comunidad indígena, con sus propias formas, pero toda la demás normativa no. Y tenemos 6 convenciones internacionales que protegen la producción del pensamiento ancestral, la conservación y la protección de los razonamientos y la cultura y los saberes ancestrales, pero no los estamos ejerciendo. Entonces, en el esfuerzo de asumir la política pública desde el sector agrario con enfoque territorial, iba al encuentro de lo que ha sido la movilización por el voto para que salga una alternativa distinta a lo que era el piloto automático. Pero durante 1 año y medio y 8 meses antes que cayera el gobierno no había
una sintonía con esas movilizaciones. Con Marino hemos estado N veces conversando de qué significa el carácter políticamente profundo del enfoque territorial y de dotar a las comunidades la capacidad de empoderarse a través de su afirmación en los territorios donde les ha dado la jurisdicción. Y que eso significaba que 10.000 comunidades que están en la contabilidad pasaran a 38.000, que afirmaran cada uno de estas su plan de gobierno, su plan de vida, su plan de desarrollo comunal de las 6.000, 8.000, 1.500, 14.000 hectáreas que estaban en bajo gobierno. Entonces, lo que ha hecho las movilizaciones del sur han sido evidenciar que esa tremenda capacidad de autoafirmación, de autogobierno, de convocatoria, como ejercicio de una concepción comunitaria, que es lo que la larga historia ha firmado por vivir en un país de montañas, con la importancia que tienen los Andes y la Amazonía, para el agua, para la biodiversidad, para la multiculturalidad, para todo lo que nosotros tenemos como expresiones de esta, esta humanización dialogante con la naturaleza. No hay un sitio en este país que no haya sido ocupado. Stefano Varese habla de los bosques civilizados, es decir, la riqueza exuberante de la megadiversidad amazónica es una construcción humana de las comunidades transhumantes en todo momento. Entonces, esa mirada es la que estamos tratando de tomar como ejemplo y que se multiplique. Por lo tanto, esta mirada en contextos de cambio climático, donde va a ser bien difícil los criterios de adaptación si no tenemos respuestas colectivas, va a ser tiras esta mirada verticalista, autoritaria, sectorial y fragmentada de un aparato público que no entiende lo que está pasando abajo y que tampoco da oportunidad para movilizar esos brazos de todas las comunidades y localidades que estamos hablando. Entonces, que sea un campanazo, que lo que está viniéndose es la tormenta perfecta, un agotamiento de un modelo vertical autoritario de aparato centralista único para un país mega diverso con respuestas de estas formas de autoconvocatoria, autoafirmación, autodeterminación, de que son un grupo colectivo que tiene la fuerza y la capacidad para gobernarse y no seguir siendo invisibles. Y eso es el enfoque territorial de esta multiculturalidad, de esta megadiversidad, de estas formas distintas de la agricultura que hay. Y eso es lo que está ausente. Y hemos debatido en mucho, pero no ha sido ni entendido ni por la izquierda, la tradicional, ni por la academia, que está viendo de otra manera. Entonces, el encuentro de lo mejor de la academia, del ejercicio de los profesionales que están en la administración, con las movilizaciones, con todo este tema que está en los documentos, ese encuentro es obligatorio. No es tarea de un solo lado. Hay una ansiedad. Muchos estamos absolutamente convencidos que estamos en una crisis del sistema, de una crisis de la cultura organizacional occidental aplicada al caso peruano. Y eso es lo que nosotros queremos, que es de abajo hacia arriba la construcción desde la movilización de los brazos de las colectividades en las comunidades y pueblos. Muchos pueblos funcionan como comunidad, pero no están autodenominados como comunidad, porque sigue habiendo todito este peso de la, la dominación con todos sus mecanismos de promover la ignorancia, promover la desinformación, promover una débil ciudadanía. La ciudadanía es solamente que tengas libreta electoral y puedas votar, no tener conciencia absoluta de tu localidad y de tu articulación a todas las otras formas de decisión política que se están tomando. Entonces, mi contribución es que
Hay que seguir pensando en el enfoque territorial, hay que seguir pensando en que debe haber unas respuestas que atiendan la megadiversidad, que los de Puno, los del sur, están contribuyendo a ese encuentro, a formar una ciudadanía de esta reflexión, de autoafirmación de sus capacidades, de su autoempoderamiento. Si no hay eso, todo va a ser absolutamente frágil y eso es lo que no queremos. La sostenibilidad de un movimiento está dado por su capacidad de enraizamiento. Y si eso es lo que se va a hacer en el norte, en el centro, en el oriente y en el sur, entonces que sea una tarea que intente en la filosofía andina abrir los brazos porque caben 100, 50 parados, 50 de pie. Entran todas. La capacidad de entendimiento de la cosmovisión andino-amazónica es mucho más amplia y eso no quiere ser reconocido. Y eso, esa amplitud de hermanamiento, de cooperación, de reciprocidad, sigue siendo abierta hasta ahora. Y eso es un poco las definiciones. ¿Qué nos toca hacer en el evento que se prepara? Esta afirmación de estos elementos, de que una parte de la población quechua aymara tiene este pensamiento y promover que exista eso en el norte, en el centro y en la Amazonía. Promover que exista estas afirmaciones de estas heterogeneidades de identidad y de pertenencia. En todo momento lo que yo he querido compartir es que la pertenencia es un factor muy poderoso e importante en la planificación de procesos de desarrollo y autoafirmación. Y eso no es lo mismo que identidad. Identidad es una cosa más laxa. La pertenencia es lo firme, lo que se extraña, lo que hace tomar decisiones. Y por eso podemos hablar, en el caso evidente de la movilización aymara en Lima, que había un territorio discontinuo entre aymaras de Puno y aymaras viviendo en Lima. Se sienten de la pertenencia aymara y por lo tanto han habido conexiones muy ricas en toda la afirmación de ese tipo de identidades a la pertenencia, del sentirse partícipes de un conjunto de elementos culturales y aspiraciones hacia el progreso. Entonces, pensar entonces en el territorio discontinuo, en territorios de afirmación con empoderamiento y con planes de gestión de todas las jurisdicciones territoriales que están bajo su gobierno, eso es lo nuevo en términos de su manifestación explícita ante todos los demás. Siempre ha estado, pero estaba invisibilizado y nosotros aceptábamos que esté invisibilizado. Ahora, este es un campanazo para ser visible y para desarrollar herramientas del enfoque territorial, no del enfoque sectorial jurisdiccional que ahora tenemos. Entonces, un distrito que asuma las dinámicas de sus comunidades en su jurisdicción es un distrito distinto al actual. Y eso es lo que se está abriendo a los ojos y a los temores. Y eso va a ser el terreno de las próximas confrontaciones de carácter político, no partidario, de carácter político en términos de una forma de ser reconocidos y nunca más ninguneados, de una existencia, de un cuerpo social, de un cuerpo cultural, de un cuerpo con tierra, con montañas, con significados, con apus, etcétera, para que pueda tener una voz que ha sido acallada. Entonces, si Cajamarca fue el último bastión de Atahualpa, ¿no? Debe convertirse con los ronderos y con todas las formas de organización de los pueblos, una alternativa desde el norte. Lo mismo con el Valle del Mantaro o la Selva Central. Lo mismo en la parte de Madre Dios. Entonces, esas son las lecciones y la tarea. Nos están poniendo a todos, a la academia y a la burocracia, un nuevo escenario que no tienen respuestas para atender. Entonces, esta necesidad de
articulación, de acción conjunta, de acción, ¿cómo le llaman? Cuando se convergen distintas ideas para formar una tercera y nueva idea de un país pluricultural, de un país plurinacional, de un país que se enriquece porque se reconoce estas diversidades de existencia y de capacidades de gobierno desde las localidades, desde la comunidad. Ese sería otro Perú. Y ese es mi reconocimiento a todas las lecciones que la movilización del sur está dejando para todos los demás movimientos o los grupos sociales que estamos en la ciudad o estamos en las distintas otras provincias del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, todo el tema que está tocando Andrés es sumamente importante y valioso aporte, pero les recomendamos que participen en los talleres que está desarrollando Andrés, en el grupo, en diferentes regiones, justamente sobre las técnicas, los procedimientos, la metodología para asegurar, justamente está reclamando la pertenencia, el enfoque territorial en todo el desarrollo de la agricultura nacional. Hemos empezado ya de mucho tiempo, él por su iniciativa, pero ahora en conjunto con Jaime Llosa, con los miembros del instituto, en fin, desarrollamos una serie de talleres que permitan y garanticen formar los técnicos que el Perú necesita con una nueva concepción de desarrollo. Muchas gracias a Andrés. Vamos a dar paso a Baldo Luque, compañero de MOO, que ha sido uno de los ponentes en el documento justamente del consenso de Guanchu. Tuvimos la oportunidad de tenerlo también acá exponiendo el documento. Y bueno, los compañeros, ya sabemos, los compañeros Rubén Darío y demás compañeros del Consejo están en camino a Lima. A partir del día mañana van a estar en una serie de actividades, pero el día miércoles les recordamos a todos que va a tener un encuentro con todas las personas, personalidades sociales, políticas, representantes, en fin, de las instituciones que quieran respuestas respecto a lo que están haciendo. Ellos van a hacer una exposición de todas estas actividades que están desarrollando, los principios y valores que lo están asumiendo como parte y la propuesta que es para el país, y van a tener la oportunidad de poder en vivo y en directo, poder dirigir la palabra, conversar, dialogar, establecer una relación que permita justamente afianzar los procesos de solidaridad que necesitamos y sobre todo las réplicas de lo que están haciendo en las diferentes instancias del país. Baldo, adelante, ¿cómo está tu micro? ¿Estás en Puno? Baldo. Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Adelante, adelante, Baldo, los comentarios de los comentarios y por favor si nos agregas algo más respecto a las actividades del Consejo allá en Puno. Adelante. Muy buenas noches, hermano Jorge. Agradecer nuevamente por la invitación. También agradecer a los expositores, al hermano Marino, ¿no? Hermano brillante que sabemos que en el norte está trabajando fuertemente. Un abrazo grande, hermano Marino Flores, ¿no? Por el trabajo grande con las actividades de los ronderos. Al hermano Andrés Alencastre también, ¿no? Que siempre ha sido solícito con todas las actividades que los pueblos originarios también desarrollan. Les cuento, hermanos, nosotros aquí en los pueblos territoriales del sur estamos terminando la fase de las festividades a la fertilidad de la madre tierra Pachamama, ¿no? Que con la invasión colonial la hemos transformado pues en carnavales, ¿no? Que es un término también que debemos descolonizar, ¿no? Para poder regresar a nuestros verdaderos festejos, ¿no? Que son las fiestas a la fertilidad de los nuevos productos que en las zonas de los Andes, ¿no? Aparecen. Estamos hablando de papa nueva, habas, alberja, entre tantos otros productos. Y también, ¿no? A la fertilidad humana, porque también estas actividades es donde prima, pues, los primeros enamoramientos, ¿no? Entre jovencitos, jovencitas. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra cultura, al cual nosotros estos días, pues, ¿no? Hemos también asociado el factor ideológico, político, que también nos alegra mucho, dado que
en esa simbiosis con las nuevas corrientes, ¿no? Festejamos Candelaria, ¿no? A la Virgencita Candelaria, en el cual hemos manifestado, ¿no? Fervientemente desde los pueblos originarios, desde nuestras representaciones de las culturas, nuestro rechazo al sistema, ¿no? Actual, y en el cual, pues, en altísima voz hemos dicho, pues, que Puno sí es el Perú, ¿no? Igualmente en las trajes de luces, ¿no? En las coreografías que hemos podido desarrollar, hemos enarbolado nuestra bandera blanca y negra, ¿no? Haciendo conocer, ¿no? Al mundo entero de que estamos en luto a pesar de nuestras alegrías que son propias de nuestra identidad. Dicho esto, hermanos, ¿no? Yo agradezco nuevamente a todos los que participan de estos eventos, principalmente al hermano Jorge, te agradecemos bastante por hacer la difusión. Estamos ya en camino rápidamente para poder informarles, preparando ya nuestro 5º congreso, ¿no? De las autoridades originarias de este 21, 22 de marzo, en el cual tendremos puntos muy importantes a definir, ¿no? Y una de ellas justamente es cómo interrelacionamos nuestras actividades políticas e ideológicas a nivel de la macro, no solamente de la macro región sur, sino a nivel de la región, a nivel del país, ¿no? Estamos ya queriendo expandir, invitamos a todos los que estén interesados a poder estar atentos a este 5º congreso, en el cual tendremos muchísimos debates. Estoy anotando cada una de las intervenciones, no solamente el día de hoy, sino de todas las anteriores, en el cual también tendremos mesas redondas en las cuales estaremos fortaleciendo, claro, el documento de consenso de Huancho Lima. Es un documento inicial en el cual necesitamos perfeccionar, obviamente, ¿no? Las contribuciones tanto del ámbito académico, tanto del ámbito también de las otras naciones, ¿no? Hermanas que también se puedan integrar, y esperamos pues también la participación de cada uno de ellos en ese evento. Y también, ¿no? El hermano Rubén ya está adelantándose. Yo infelizmente por mis actividades aquí en el campo no puedo participar, no he podido hacer este viaje a Lima, pero el hermano Rubén ya está en camino, probablemente llega mañana debe estar ya arribando a la ciudad de Lima para poder tener una serie de actividades también, haciendo justamente la divulgación de nuestro 5º congreso, también debatiendo algunos temas de interés, y espero pues que sea enriquecedora para que podamos fortalecer cada vez más a nuestras asociaciones, a nuestras agrupaciones, a nuestras autoridades y a toda la sociedad en sí. Bien, solamente para comentar también, ¿no? Que este documento, el 5º congreso, será no solamente ratificado como un documento que va a hacer toda una evaluación de cómo fue aprobado, ¿no? El 17 de diciembre en la comunidad de Huancholima, a raíz del centenario de la masacre del pueblo, ¿no? De la República Independiente de Tahuantinsuyo, la ciudad de las nieves, como se llamaba. Y también a partir de ahí estamos haciendo un llamado amplio a toda la comunidad académica, universitaria principalmente, para poder comenzar a diagnosticar, ¿no? Capítulo por capítulo todos los temas que nosotros la hemos planteado. Necesitamos llegar a la academia junto con nuestros jóvenes, porque ahora, ¿no? Los pueblos originarios también ya, gracias al esfuerzo de cada uno de ellos, estamos pues ya en los ámbitos académicos, ¿no? Muchos jóvenes nuestros están ya en las universidades. Necesitamos desarrollar tesis, necesitamos desarrollar investigaciones respecto a nuestra realidad, ¿no? A nuestros temas. Y es justamente, creo yo, que es un punto en común, por ejemplo, con el hermano Andrés Alencastre, en el cual hablaba, refería, pues, ¿no? Que nosotros no necesitamos copiar, ¿no? Y traer modelos exteriores. Nosotros necesitamos analizar nuestra realidad y a partir de ella desarrollar nuestras soluciones, desarrollar nuestros propósitos, nuestros objetivos, y en ese camino estamos, hermanos y hermanos.
Muy bien, Baldo, muchas gracias. Esperemos a los compañeros que estén ya por Lima y vamos a tener un programa muy intenso con ellos en unos pocos días, pero el día miércoles es el día que es el día central, digamos, en reunión con algunas de las dirigentes para que puedan transmitir todas las experiencias que han desarrollado y hagan sus propuestas respectivas y puedan responder todas las interrogantes que se han generado en torno a la insurgencia que han desarrollado, en este caso este movimiento de masas políticas. A todos le agradecemos bastante su presencia, Andrés, y quisiéramos que hacer un remate final Marino y Andrés para cerrar con el tema. Adelante, Marino, tu mensaje final y luego Andrés también un mensaje final. Adelante, Marino. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y creemos de que es importante lograr que de alguna u otra manera las diferentes nacionalidades que existen en nuestro país pudiéramos a partir de esta experiencia de Huanchu Lima, sobre todo de lo que vienen avanzando en esta propuesta, también lograr desarrollar propuestas que serían de enorme valor, pero sobre todo sería el inicio de todo un proceso de entrar en el debate tanto filosófico y al mismo tiempo político, social, que podría en este caso ser un primer paso para construir un instrumento político que nos permita a nosotros también no solamente lograr estar en las instancias de gobierno, sino lograr también eh, a entender que nuestro país necesita de un programa, necesita de un nuevo contrato social, necesita, por supuesto, que se expresen las diferentes nacionalidades, pero al mismo tiempo también necesitamos la unificación a nivel de todo nuestro país. Es decir, somos un país diverso, multicultural, multiétnico, pero al mismo tiempo somos una nación. Eso también nos permitiría, de alguna u otra forma, entrar en el debate en que, por un lado, ¿no? Se plantea, seguramente no por todos, sino se plantea en el Cusco también, quizás el tema de construir una nación diferente. No creo que el gran Tahuantinsuyo a nosotros nos dio una gran lección. Nuestros ancestros, de quienes somos descendientes, nos demostraron que, imagínense, el Perú es pequeño en comparación al Tahuantinsuyo. Cómo ellos pudieron, con tanta sabiduría, con una enorme capacidad, pudieron unificar a los cuatro suyos, ¿no? Ahora nosotros lo llamamos las macroregiones, sin embargo, son los cuatro suyos en sí. Y tranquilamente podemos generar el gobierno de los cuatro suyos, ¿no? El gobierno distinto y diferente, por supuesto, totalmente opuesto a lo que hoy nos han impuesto. Nos han impuesto la colonización, nos ha impuesto la llamada república. Creemos que sí estamos en condiciones de hacerlo. Nosotros tenemos una experiencia extraordinaria desde el año 76 hasta la actualidad. Esa enorme experiencia no debiera desperdiciarse, más bien debiera ser para compartir con nuestros hermanos del sur. Por supuesto, nosotros ahí también tenemos la organización de rondas en todo el país, en el sur es bastante fuerte en Puno, pero creemos de que habría que darle mayor forma, mayor en este caso, mayor direccionalidad y obviamente también darle esa orientación ideológica y política, ¿no?
que nos permita a nosotros, reitero, construir no solamente el instrumento, sino las 4 pilares fundamentales, pero también en este caso el programa que debe regirnos a todos nosotros. Y yo saludo también nuevamente esta propuesta, porque coincide totalmente con lo que nosotros, el caudillismo, en este caso el divisionismo, el entrismo tiene que combatirse a fuego. Muchas gracias por la oportunidad y estaremos a su llamado nuevamente cuando ustedes crean conveniente. Muchas gracias a todos los que están en la sala. Esperamos nos hayan entendido en algunas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marino, sobre todo en lo que es el tema de la articulación y la convergencia. Yo creo que hay que empezar un proceso de nuevo tipo en las cuales las diferencias se aprecien claramente y se respeten y se vaya a un proceso de unidad a partir justamente de los esfuerzos de base que realizan en diferentes regiones y territorios, que sean realmente concretos con la capacidad de generar democráticamente líderes que converjan en un solo propósito nacional. Es una aspiración, hay que lograrlo y hay que empujarlo y hay que desarrollarlo. Creo que el miércoles vamos a tener una primera conversa con todos los líderes para discutir no solamente estos temas, ver la propuesta que tienen también los compañeros del sur. Muy bien, como Andrés Alencaste, tu mensaje final. Sí, muchas gracias, Jorge. Un saludo para Baldo. Nos estamos viendo. Él no se acordará, pero lo hemos conocido hace algunos años atrás, por los años 2003, 2004. Bueno, la idea, las 3 últimas ideas que quería compartir es, señores, en el documento se habla de una estructura de gobierno que parte de los ayllus. Muchos ayllus hacen una llacta, que es un pueblo. Muchos pueblos hacen una marca, que es una región. Muchas marcas hacen un suyo, que es una macroregión. Y muchos suyos hacen el Tahuantinsuyo, que era el país. Ese país no niega las distintas nacionalidades que hay, sus roles artísticos. No le impone más que lo que está dentro del calendario ritual festivo de una agricultura para no solamente que coman hoy día, sino que coman siempre, que es los tambos y todo lo demás, que es un acumulado de toda la historia de las culturas y civilizaciones, civilizaciones que han andado durante 20.000 años en los Andes, en la costa y en la sierra. Y eso significa una lección que ha sido destruida por esa jurisdiccionalidad como compartimentos con el principio de la autonomía. Y por lo tanto, los municipios no coordinan a pesar que conviven con otros. Su preocupación es la demarcación territorial para ejercer esa. ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se supera esa rigidez? Y todos los municipios tienen su plan, pero eso no hace el plan provincial. Todas las provincias tienen su plan, pero eso no hace el plan departamental. Todos los departamentos tienen su plan, pero eso no hace el plan nacional. Cada uno está formulando. Entonces, esta mirada de arriba autoritaria hacia abajo tiene que ser resuelta. Por eso es muy importante todo el curso de la ruta que se ha trazado Huancho-Lima con todas las comunidades. Pero mucho más interesante sería que también existiera un proceso de abajo hacia arriba en cada comunidad que le dé el soporte a todos esos movimientos, a todas estas iniciativas que hay. Es decir, un cuerpo más articulado en su propia estructura de pertenencia. Y eso significaría entonces un respaldo de una movilización consciente, informada, ponderada de todas las nacionalidades que conviven en este espacio que se llama País Perú. En quechua hay una palabra muy importante que se llama uku, adentro. Y cada uku tiene otro uku, más adentro, y cada uno de esos más adentro tiene un jawa, que es el afuera, donde están los uku. Y entonces esta mirada de esta escalaridad, de estos niveles articulados,
que son a su vez independientes, pero forman una unidad de cohesión, de coherencia. Entonces están ligados. Toda la aspiración que está en Huancho Lima, con la ciudad de las nieves, como una alternativa a fundar otra referencia a la única centralista limeña, era una idea importante. Pero la diversidad tiene que tener unas formas. Entonces, en el macro norte, en el macro centro, en el macro sur, en el macro oriente, tiene que haber esas movilizaciones productos de estas decisiones de empoderar a las comunidades, empoderar a las localidades y que sientan que son sus representantes los que escalan de un grupo de familias, muchos ayllus, con una capacidad de gobierno de sus unidades territoriales, de sus formas de ofrecer cultura, de crear cultura, de producir cultura y ritualidades con las escalas de lo que es el ayllu, la llacta, la marca, el suyo, el tahuantinsuyo. No quiero repetir, te estoy hablando de la lógica de las articulaciones. Entonces, cuando hablan de la filosofía de la dualidad, yo agrego que es la unidad de la dualidad. Eso es importante. Viven dos para formar un tercero, que es la unidad. Muchas familias es la unidad ayllu, muchos ayllus es la unidad llacta, muchas llactas es la unidad marca. Y así es lo que ha hablado del Tahuantinsuyo. Entonces era una articulación de articulaciones, un trabajo en red, pero todos tenían sus raíces en cada jurisdicción de sus unidades territoriales, de su capacidad de aplicar conocimientos, saberes totalmente rituales, de reverenciales, de reconocimiento a las funciones de las montañas, de los fenómenos climáticos, de todo. Pero acuérdense que estamos heredando un país en condiciones de cambio climático. Estamos heredando un país que está cochino por la excesiva contaminación que tenemos. Y eso no lo va a hacer el ministerio, no lo van a hacer los municipios. Tiene que haber otra mirada de sanar a la naturaleza, de sanarnos nosotros para poder hacer. Entonces, esta mirada de la cohesión de las naciones al interior de cada una de ellas y entre las naciones es una tarea de altísimas responsabilidades y que deben estar puestas. Y por lo tanto, está bien caminar hacia el Congreso y de ahí una serie determinada, pero hay que caminar también desde abajo y que sean estas poblaciones que se movilizan no solamente porque sus representantes, sino porque tienen una labor de autodeterminación de gobierno de sus unidades territoriales, ¿no? Entonces, esa es la mirada que estamos tratando de recuperar, porque esa diversidad de formas de pensar es la riqueza de este país, no la homogeneidad, la verticalidad, el autoritarismo de una sola forma, que es la oficial a la que hay que dar. Tenemos muchas formas de ejercicio de la justicia, muchas formas de ejercicio de los derechos, y esas tienen que ser reconocidas. Por lo tanto, el origen de la pertenencia tiene que incorporarse dentro de las lecciones que está dando Huancho Lima a los demás compañeros de las demás nacionalidades. Y esa es un poco la reflexión final que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos por su presencia. Los invitamos el día miércoles para que puedan hacer las preguntas que sean necesarias a los miembros del Consejo que van a estar. Seguimos el día jueves nosotros con otro capítulo más de lo que es la ciencia andina, todo lo que han recogido nuestros ancestros. En particular, le hemos informado ya lo de Mario Osorio, que es un arquitecto brillante que ha trabajado todo el rescate de la ingeniería y de los diseños de las construcciones andinas, que nos va a sorprender realmente las cosas que hemos visto. Un personaje que ha estado casi olvidado, que lamentablemente falleció hace 2 años. Muchas gracias a todos. Seguimos el próximo jueves con otro capítulo más en rescatar nuestros valores, tradiciones y forjar un nuevo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Andrés. Gracias, Marino. Gracias, Valdo. Hasta el miércoles. Nos vemos.